rostro y flor. Esta es una de las interpretaciones que el Cabildo Indígena Muisca de Suba le da al nombre de la localidad, pero también se puede interpretar como Suba, sol, y Sia, agua, representando dos grandes características del territorio, las cuales son su riqueza acuífera y su conexión ancestral con el sol. La localidad de Suba se encuentra ubicada al costado noroccidental de la ciudad, siendo esta la cuarta localidad más grande en extensión, contando con 10.056 hectáreas, y la más poblada, contando con 1.200.000 habitantes. Las comunidades muiscas giraban alrededor del agua. Esta no es solamente un recurso más o un botadero de basura, como acaban siendo reducidos varios de los cuerpos de agua aún existentes en Bogotá. Tomando el ejemplo del humedal Tibabuyes, que en lengua muisca significa tierra de labradores, y que a pesar de haber disminuido su tamaño por la forma en que se reordenó todo el territorio a su alrededor, aún sigue siendo el humedal más grande de Bogotá. Este era utilizado como un centro de agricultura y pesca, pero también era el lugar donde se celebraba la leyenda de la serpiente de oro, que representaba las fuerzas vitales que conectaban la antigua red de lagunas de la sabana, trazando el camino de las tormentas y la lluvia desde los cerros hasta el humedal de Tibabuyes. La serpiente dorada simboliza la fluidez de la vida, pero también la advertencia del pueblo muisca sobre no enorgullecerse en la prosperidad ni destruir la naturaleza. Previo a la conquista española, el lago era escenario de múltiples celebraciones y rituales, entre las que también se puede mencionar la Fiesta de las Flores, en la que se reunían los caciques de Funza, Cota, Engativá, Chía y Suba para realizar ofrendas de flores y de objetos elaborados en piedras preciosas al dios Chipchacún, quien traería temporadas de lluvia para favorecer el cultivo y la cosecha. Además de ser un lugar sagrado, los muiscas, teniendo una comprensión de los ciclos de sequía y de lluvia, generaron sistemas de zanjas y camellones, los cuales les permitían alimentar a aproximadamente 1.500.000 habitantes que vivían en la región durante el periodo de Muisca tardío, 1200 después de Cristo. Este sistema consistía en que en la época de lluvias los cuerpos de agua aumentaban su nivel, y durante esta época los muiscas se dedicaban a la pesca. Pero cuando llegaba la sequía, al bajar el nivel del agua, dejaba tierra fértil para cultivos. La plaza se ubica en esta zona ya que era un lugar importante para la cultura muisca. Antes de la conquista, las comunidades se organizaban a partir de este punto, ya que desde ahí se permiten ver los cerros de Suba, y por medio de sus conocimientos astronómicos podían determinar en qué época del año se encontraban, determinando así su tiempo de cultivo, cosecha y pesca. Cerros que se representan simbólicamente en los 3 obeliscos que se alzan en el mirador del Nevado. El solsticio de verano se indica por el obelisco ubicado al norte del punto central y siendo símbolo de abundancia, la luz y el inicio de nuevos ciclos. El solsticio de invierno se indica por el obelisco del costado sur del eje central. Este representa el recogimiento, el momento de siembra y fertilidad de la tierra. La plaza central de Suba, antes de la conquista española en 1550, era parte de un amplio territorio de resguardo dedicado al cultivo y el trueque. Las familias originarias tenían sus parcelas y huertas en este mismo espacio. La información al respecto de este lugar es variada. Por un lado, la versión del distrito dice que la transición del poder fue amistosa de parte de las comunidades indígenas que cedieron su territorio en lo que denominan como una amistad con los conquistadores. Pero con la ubicación de la iglesia como fuerza religiosa predominante y que su ubicación física marca el límite de la plaza, se puede ver cómo simbólicamente también marca la visión de lo que es legítimamente creíble. Controlando su ubicación, se podría decir que es más sencillo mantener vigilados y bajo control a quienes originalmente habitaban el espacio. Y con esto, bajo control, se pasa a generar una forma mucho más sencilla de cobrar el tributo exigido de forma controlada, mientras se siguen moldeando las costumbres de los civilizados. Estamos sobre un antiguo cementerio muisca. El Parque Mirador Los Nevados alberga una enorme carga simbólica, pues como ya mencionamos, antiguamente era un cementerio muisca.
Actualmente tiene 6,2 hectáreas de extensión y debe su nombre a que en días despejados permite ver el Nevado del Ruiz, Tolima y Santa Isabel. Uno de los monumentos que encontramos es la plazoleta del reloj, que funciona como un reloj solar cuyas columnas sirven de referencia para momentos específicos del año y que con el uso de líneas ubicadas en el suelo con precisión matemática hacia los puntos cardinales y con la utilización de la sombra marcada por un objeto central, siendo el individuo en este caso, permite leer la hora solar local. Y debido al cambio de la inclinación del Sol, la longitud de las sombras varía, y en los solsticios, con la máxima y la mínima inclinación que alcanza el Sol, las sombras alcanzan los extremos exteriores marcados por las columnas, permitiendo así medir el cambio de las estaciones climáticas. Estos son los 3 obeliscos que se alzan en representación a los cerros de Suba usados para medir los solsticios, pero también guardan una representación de algunas concepciones que tenían las comunidades muiscas, como la relación con el mundo de arriba, el plano celestial, de la luz, el calor y el sol, Suba, y la luna, Chía. Los obeliscos actúan como agujas cósmicas que apuntan directamente a este plano, capturando la luz solar. El mundo del medio, el planeta terrenal, habitado por los seres humanos, las plantas y los animales. Este es el espacio del equilibrio, el agua y las montañas altas, como los nevados que se avistan desde el cerro, y también con el mundo de abajo, la dimensión subterránea, húmeda y ancestral, ligada al útero de la madre tierra y al origen de la vida a través de las lagunas. El hecho de que el mirador esté construido sobre un antiguo cementerio indígena ceremonial de caciques no es un hecho aislado, pues en la cosmovisión indígena las tumbas no representan un final, sino un regreso al útero de la tierra para transitar hacia el plano espiritual. La fundación de Suba en 1550 responde a la política de reducción de indias, donde el objetivo era concentrar la población indígena en un solo punto que cumpliera con ciertas condiciones, las cuales era que el punto fuera alto, sano, con agua y con leña. Y Suba cumplía con estas 3 condiciones. Que ubica en la meseta 2.650 metros sobre el nivel del mar, entre 2 cuencas clave. Al occidente, la cuenca del río Bogotá, y al oriente, los humedales de Tibabuyes, La Conejera y Guaymaral. Esta ubicación permitía 2 cosas. Primero, evitar las inundaciones que se daban en la sabana, y segundo, mantener un control visual y administrativo sobre las zonas de cultivo y pesca. La plaza se trazó en el centro de la meseta, siguiendo un modelo damero español. 100 varas por un lado, con la iglesia en el costado oriente y el cabildo en el costado norte. La iglesia miraba hacia los humedales, no era solo simbólico. El cura doctrinero era quien organizaba las mingas de limpieza de acequias y repartía los turnos de agua para los cultivos de maíz y trigo. En la colonia, controlar el calendario de agua era controlar la producción. A partir de 1620, la Compañía de Jesús se ubica en Suba en 3 haciendas: el Chucho, la Noviciada y la Conejera. Estas 3 están estratégicamente ubicadas para desviar el agua entre los humedales y las quebradas. Los jesuitas eran ingenieros hídricos prácticos, construyeron los tamajares, acequias de riego y molinos de trigo. Desviaron quebradas para regar los potreros y traer ganado a Suba. De estas mismas, la cebada, el trigo y el ganado era la producción de la cual se abastecía Santa Fe de Bogotá. Pero este cambio tuvo un costo social. Antes de las haciendas, los indígenas accedían libremente a las cuencas hídricas para poder pescar, para poder cazar y sacar la totora. Con las haciendas, el acceso a estas mismas fue muy dificultado, ya que tenían que pagar ciertos tributos o pagar en especie. El agua pasó de ser un bien común a ser un recurso administrado por la hacienda. El poder político quedó dividido en 2 espacios: la plaza, donde residía el cabildo de indios y el cura doctrinero, y la hacienda, donde residía el administrador y jesuita y el mayordomo. La plaza era el espacio de ley y misa, la hacienda era el espacio del trabajo y producción. Ninguno funcionaba sin el otro. En 1680, Suba tenía aproximadamente 900 habitantes, los cuales la mayoría eran indígenas reducidos, mestizos o peones de la hacienda. La jerarquía social se leía en la plaza. En el lado norte estaba el cabildo de indios. Ahí se reunían los alcaldes y regidores de los indígenas, que eran elegidos anualmente, pero eran supervisados por
los corregidores de Bogotá. Ellos organizaban las mingas, repartían las tierras de resguardo y presentaban las quejas contra los abusos de los encomendados. En el lado oriente estaba la iglesia y la casa cural. El cura llevaba libros de bautismo, matrimonio y defunción. Esto le daba un gran poder de información, puesto que sin una partida de bautizo no podían acceder a las tierras de resguardos ni casarse legalmente. En los lados suroccidente vivían los vecinos españoles pobres y los mestizos. Eran artesanos arrieros y pequeños comerciantes. Su función era conectar la plaza con las haciendas y con el camino a Bogotá. En las calles de afuera, hacia los humedales, vivían los peones y ellos trabajaban en las haciendas 4 días a la semana y tenían acceso limitado al agua y a la leña. Su participación en la plaza era durante las fiestas religiosas y los días de mercado. La plaza era el escenario donde se leían los bandos del virrey, se castigaban los deudores de tributo y se celebraban las fiestas de San Isidro y Corpus Christi. Ahí se mostraba quién mandaba y quién obedecía. En 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de América. Eso hace que las haciendas que estaban acá ubicadas en Suba queden deshabitadas y estas mismas salgan a subastarse. La hacienda al noviciado pasa a la familia Ricaurte y la hacienda La Conejera pasa a manos de la familia París. El cambio de dueño realmente no es que haga un cambio en el funcionamiento que se tenía anteriormente. Eso hace que ahora las haciendas empiecen a pelear, dado que ya no tienen una orden de la religión que las una, sino que ahora empiezan a pelearse entre ellas por el uso adecuado del agua que cae de las quebradas. Eso generó conflictos en el Archivo Nacional de Bogotá. Hay registros de pleitos por agua entre la hacienda de La Conejera y los vecinos de Suba entre 1780 y 1805. Los vecinos acusaban a la hacienda de desviar la quebrada La Salitrosa y dejar sin riego a las parcelas del resguardo. En la plaza de Suba se convirtió en el lugar donde se resolvían estos pleitos. El corregidor se sentaba en el cabildo y escuchaba las dos partes, pero como sabemos, esto casi siempre terminaba favoreciendo a las haciendas porque eran las que más pagaban un tributo hacia la corona española. En 1810, cuando llega la independencia, Suba es un pueblo de aproximadamente 1.200 habitantes, que están organizados alrededor de su plaza y de sus haciendas. La geografía hídrica que definió su fundación en 1550 siguió definiendo su orden 260 años después. La plaza no era solo un espacio público, era el centro donde se administraba el agua, se cobraba el tributo y se mostraba el poder. Las haciendas eran el motor económico que hacía funcionar el sistema. Entender Suba en la colonia es entender que en la sabana el agua no solo daba la vida, también daba el poder. En 1954, mediante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se fundó el Distrito Especial de Bogotá, mediante el decreto 3640 de 1954. Este se crea para facilitar la expansión de los límites metropolitanos de su capital. Entre estos se integraban municipios como Bosa, Usme, Fontibón, Usaquén, Engativá y lo que hoy conocemos Suba. Aunque administrativamente Suba ya hacía parte de Bogotá, entre los años 50 y 60 se seguía sintiendo muy rural, muy apartado de lo que conocemos como la ciudad. Se constaba en Suba Pueblo, una pequeña plaza, una iglesia, la alcaldía, algunos humedales y algunas veredas. Bogotá se seguía sintiendo como la ciudad a donde se iba, pero no se vivía. La conexión física con el centro bogotano era limitada y la vida cotidiana era propia de un pueblo sabanero, el cual tenía herencia muisca y campesina. Durante los 60 el cambio fue bastante lento. Esta anexión no había transformado aún el territorio y Suba conservaba su identidad propia y autónoma. Casi como si esa anexión a Bogotá fuera invisible para los habitantes, pero sí visible para los documentos oficiales. En los años 60 y 80 esta anexión se empieza a hacer visible. Expandir con muchísima fuerza hacia el norte y el occidente de la capital, lo que generó una gran cantidad de complejidad poblacional y al mismo tiempo un gran crecimiento económico en estas zonas. No solo atrajo a gran parte de la población del país, sino que los procesos de violencia habían hecho migrar a muchas personas de su hogar. Suba tenía algo que gran parte de la capital ya no tenía: extensas áreas de territorio perfectas para urbanizar. Antiguas haciendas comienzan a parcelarse y venderse proyectos residenciales. Lo que antes eran potreros y cultivos se llenaron de barrios y comienza una urbanización demasiado rápida. Algunos sectores crecieron con planificación formal y proyectos organizados.
Otros surgieron de maneras más espontáneas y con menor infraestructura. En esta etapa aparece la Suba fragmentada que hoy conocemos. Hoy en día es un mosaico de barrios y sectores que crecen de manera constante y desigual. A principios de los 90, todo este proceso se aceleró muchísimo más. En temas de construcción, todo explotó finalmente. Suba se llenó de conjuntos, de zonas residenciales, de autopistas, de avenidas, de zonas comerciales. Hubieron sectores como Niza, en donde todo era mucho más acomodado, pero había otros sectores donde poblacionalmente era más denso y urbanísticamente más complejo. En Suba eran bienvenidos personas de todos los perfiles sociales, y esto es muy identitario de esta localidad. Es una localidad completamente heterogénea, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas realidades sociales y urbanísticas. Un cambio decisivo llegó con la expansión del sistema de transporte. Transmilenio le da la construcción del portal Suba en el 2006 a esta localidad y la consolidó grandes corredores viales como la avenida Suba. Esto integró la localidad con el resto de Bogotá, facilitó y fortaleció el crecimiento económico y laboral local. Esta dejó de ser vista como una periferia y empezó a convertirse en los 2000 en una centralidad urbana con propiedad y con autonomía. Se convirtió en uno de los territorios más poblados de Bogotá. El Cerro de la Conejera es clave para la geografía de Suba. Este cerro rompe con la planicie de la sabana y tiene un corredor ecológico que funciona para albergar zonas altas y bajas. Esta marca la transición entre lo rural, lo urbano y lo ecológico. Este catalogado como Suba, como el borde de la ciudad, es el lugar donde Bogotá se deshilacha de la parte urbana y entra a la parte de la sabana. El cerro concentra vegetación y ecología que contrasta todo el casco urbano con un sistema hídrico local y el humedal, como lo llamado la conejera. Y parte del mismo organismo, toda esta estructura entre lo verde y lo cemento se une para conformar la sabana y territorio de Suba.